Bueno, ¿qué es un hedge fund? Es lo que hay que empezar diciendo. Básicamente un hedge fund es un negocio, eso es lo más importante. Es un negocio de gestión de activos, que tiene una serie de características que lo hacen distinto a otros negocios que puede haber por ahí, como por ejemplo los fondos mutuos. Puede tomar posiciones cortas y largas. Para los que no sabéis, tomar posiciones cortas es vender algo que no tienes. En el mundo financiero eso se puede hacer. Utiliza el arbitraje y el apalancamiento. Apalancamiento es tomar prestado para invertir más, ¿de acuerdo? Posiblemente a la gente no se vaya el apalancamiento antes del verano de este año. Ahora yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Se dedica a inspeccionar el medio ambiente financiero buscando títulos que estén sobrevaluados o subvaluados y obrar en consecuencia. Opera con opciones, derivados, una gran variedad de instrumentos. Básicamente no tiene restricciones a la hora de lo que puede hacer, salvo una pequeña que los que han tomado mi curso la saben, y es lo que acuerden con sus propios inversores, nada más, ¿de acuerdo? Y básicamente se encarga de capturar situaciones de ineficiencia y convertir la ineficiencia en rentabilidad. Esa es la manera de describir lo que es un hedge fund. Los hedge funds llevan mucho tiempo por ahí, pero el panorama ha ido cambiando tanto a lo largo del tiempo como en la geografía en la que operan. En estos momentos, la mayoría de los hedge funds siguen estando en Estados Unidos, no todos, pero la mayoría siguen estando ahí. Y los inversores en hedge funds que empezaron estando en Estados Unidos ya no están solamente en Estados Unidos, están por todo el mundo. Lo que tengo aquí es no sé si se aprecia bien, pero es una especie de desglose de qué tipo de inversores invierten en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos el inversor mayoritario de hedge funds son individuos, típicamente lo que se llama family offices, que son empresas que gestionan el patrimonio de las grandes fortunas. Los planes de pensiones son quizá los segundos inversores en nivel de tamaño, pero luego hay una serie una plétora de inversores en hedge funds, desde fundaciones, compañías de seguros, bancos, un gran aspecto. Sin embargo, lo que no hay mucho es mercado minoritario, ¿de acuerdo? Eso es importante puntualizarlo. Eso en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, el panorama es un poco distinto. La mayoría de los inversores son puramente institucionales, los individuos tienen un porcentaje menor, ¿de acuerdo? Y las instituciones tienen un porcentaje también menor, pero que está creciendo rápidamente. Esa es la diferencia de lo que hay entre Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Sin embargo, tengo que decir que esas diferencias están con el tiempo acortándose y cada vez se parece más el mundo de fuera de Estados Unidos al mundo de dentro de Estados Unidos. Los hedge funds empezaron aproximadamente entre los años 50 y los años 70, ¿de acuerdo? O sea, tenemos ya muchos años de experiencia de hedge funds. Antes no los conocía casi nadie, ahora los conoce demasiada gente. Bien, los hedge funds no son todos iguales, todos hacen cosas distintas, y eso es parte de su naturaleza. Los hay que se encargan de invertir exclusivamente en mercados de acciones, tomando posiciones cortas y largas. Otros se encargan de operar buscando arbitraje en distintas situaciones, típicamente en mercados de renta fija, bonos, por ejemplo. Hay otros que se dedican a invertir, por ejemplo, en empresas en crisis. Son normalmente los que dan más lugar a títulos periodísticos, ¿no? Están ligados a buenas noticias. Y luego hay otros que se dedican, y esto es interesante comentarlo, porque se dedican al mercado de las commodities. Commodities, que hay dos aspectos. Uno es las commodities reguladas a través de las casas de bolsa, pero luego hay hedge funds que de hecho se encargan y esto es interesante, se encargan de hecho de financiar la producción y la distribución de commodities, desde naranjas hasta aluminio, ¿de acuerdo? Hay sectores de la producción de commodities a los que los bancos no llegan a la hora de dar créditos, y de hecho hay hedge funds que se encargan de financiar eso también.
Entonces, hay una tipología muy variada de lo que son los hedge funds, una tipología que también está cambiando a lo largo del tiempo. Tengo aquí dos esquemas de lo que eran los hedge funds en el año 90 y en el año 2000, 10 años de diferencia. Se podría especular sobre lo que va a ser el año 2010, pero no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? En el año 90 los hedge funds eran, en su gran mayoría, todos del mismo estilo, y es quizá lo que ha saltado a la luz, la versión más popular de lo que es el hedge fund, que son hedge funds que operan en mercados intentando tomar posiciones macroeconómicas. Por ejemplo, el caso famoso del año 92, cuando el hedge fund de George Soros y otros consiguieron devaluar la libra esterlina, por ejemplo, ¿de acuerdo? Un caso famoso, pero llevan haciéndolo eso mucho tiempo. Sin embargo, ahora la mayoría de los hedge funds no hacen eso, hacen otro tipo de estrategias. La mayoría en estos momentos operan en los mercados de renta variable, típicamente acciones, ¿de acuerdo? Y es interesante porque el efecto se ha notado en el mercado de acciones. Por ejemplo, el mercado de acciones ahora es mucho menos volátil que lo que solía ser antes. Se especula que es porque los hedge funds, al operar masivamente en esos mercados, han comido la volatilidad y la han traducido en rentabilidad para sus inversores, ¿de acuerdo? Es muy posible que sea cierto, pero de hecho no lo sabemos con toda seguridad. Sin embargo, no solamente operan en los mercados de acciones, sino en los mercados de renta fija, en mercados emergentes, en mercado de bonos convertibles. Básicamente, allá donde hay un mercado que pueda tener ineficiencias, aparece un hedge fund para aprovecharse de ellas y convertir la ineficiencia en rentabilidad. Sus activos han ido creciendo rápidamente a través de los tiempos, sobre todo en los últimos años. El año 2004 fue el año en el que llegaron a los, si lo digo en inglés, serían al $1.000.000.000, ¿de acuerdo? Si lo digo en español, depende en qué país, sería el trillón o sería el billón, pero bueno, para que no haya malentendidos, es 10 a la 12 dólares, ¿de acuerdo? Ahí sí que no nos... En el año 2004 han llegado a tener 10 a la 12 dólares. Hoy en día se estima, estos son estimaciones que no se conocen con toda certeza, se estima que han pasado de 1.300 trillones, es decir, 1.3 por 10 a la 12. Y digo se estima porque una característica de los hedge funds es que son inversiones privadas, no tienen por qué decir, salvo a sus propios inversores, lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces es típicamente difícil conseguir tener una visión completamente global y exacta de lo que está pasando. ¿Por qué se invierte en hedge funds? He seleccionado 3 motivos por los cuales se invierten en hedge funds. Primero es porque son capaces de generar rentabilidad tanto en mercados al alza como en mercados a la baja, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y al mismo tiempo reducen la gran decisión de los inversores de cuándo entrar y cuándo salir de un mercado. Ellos eliminan la necesidad de tomar esa decisión, precisamente por esto, ¿de acuerdo? Son capaces de reducir el riesgo de mercado, porque si uno, y estos son estudios que se han hecho ya hace mucho tiempo y son muy consistentes a lo largo del tiempo. Si uno está restringido a invertir solamente en unos pocos productos, la cantidad de riesgo que adquiere esa inversión es bien definida. Si uno permite incluir también los hedge funds como activos en esas inversiones, se sabe que el riesgo, de hecho, queda reducido a veces hasta en un 6%, que es una cantidad bastante notable, ¿de acuerdo? Y finalmente, y que quizás es la más importante, es que ofrecen un elemento diversificatorio, dado que hay tantas distintas estrategias y tantos hedge funds distintos, ¿de acuerdo? Es quizá el elemento fundamental que atrae a la mayor parte de los inversores.